dudas de los problemas que tuvieron o que ya se resolvieron. Soy todo oídos. No vayan a querer hacer mi tarea el día viernes en la noche o tendidos el viernes por la mañana hasta no terminar. Eso es inútil ya. Se los aviso, ¿eh? No vayan a decir que no les dije. ¿Eh? ¿No hay dudas? Bueno, pues pasamos entonces a lo que es transferencia de momento. Supongo que ya después ya no va a haber dudas, ¿verdad? Va a ser pura materia, pura clase. ¿Sale? Bien, continuamos. ¿Ya se ve? Ya, profe. Bien. Pues vamos a comenzar entonces. Sí, el tema que vamos a ver ahorita es el primero, pero ya es el formal. Sí, ya con todo lo que saben ustedes de la preparación matemáticas, como les dije, si ya están leyendo, ya leyeron el capítulo 0 del BIRD, ¿sí? Entonces, con eso ya es suficiente. ¿Sí? Si vieron, ahí viene producto punto, producto cruz, análisis vectorial y todo, pero nada más se los explican en 2 renglones y vámonos, tendido. En cambio, nosotros perdimos casi un mes explicando esto. Sí, eso quiere decir que están mucho mejor preparados. ¿Sale? Bien. Entonces, aquí decimos, dice, sea un fluido, el cual se encuentra contenido entre 2 placas paralelas de área A, separadas una distancia Y, muy pequeña, y en el cual ocurre lo siguiente. Sí, lo que nos está diciendo si tenemos 2 placas, o simplemente, ¿verdad? Si no fueran placas, vamos a utilizar nuestras manos. Sí, y vamos a ponerle por ahí un poco de crema. Sí, cuando nos terminamos de bañar y todo, y ponemos pues unas cuantas gotas o no sé, un chorrito de crema en las manos y después nos las frotamos, ¿verdad? Y nos damos cuenta que cuando está la crema embarrada en las manos, pues las manos se desliza una de otra muy fácilmente. Pero a medida que se va difundiendo en nuestra piel, en este caso, o se va secando, nos cuesta cada vez más frotarla. ¿Sí? Lo mismo ocurre, por ejemplo, cuando caminamos en un pasillo, ¿sí? En el cual pues están haciendo limpieza, le pusieron agua con jabón, ¿sí? Entonces, si los tenis no son antiderrapantes o los zapatos no son antiderrapantes, pues corremos el riesgo de que se patinen nuestros zapatos y nos caigamos. ¿Sí? Ahora bien, a lo que se está refiriendo acá, ¿sí? Es una placa, ¿sí? Una encima de la otra. Pero desde luego, ¿qué está pasando? En el centro de la placa, entre la separación, hay una separación Y, dice, muy pequeña. Pues vamos a suponer que es menos de 1 milímetro, ¿sí? Si la placa es lisa y se le pone un fluido, ahí se le pone un fluido, ¿sí? Y el cual va a ocurrir lo siguiente. Entonces dice que en un tiempo t menor que 0,
¿Esto qué cosa quiere decir? No hay un T menor que 0. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sería negativo. ¿Sí? Pero se dice que es un tiempo, pues, que todavía no se está contabilizando. El origen o la contabilización empieza desde 0. Por eso dice que es menor que 0. ¿Sí? Entonces el fluido se encuentra completamente en reposo. Entonces agarramos las dos plaquitas, ¿sí? Ustedes pueden practicarlo con dos tiras de vidrio, en el cual pueden practicar con diversos fluidos, ¿sí? Diversos, pueden ponerle miel, pueden ponerle mayonesa, pueden ponerle grasa, pueden ponerle atole, pueden ponerle mermelada, ¿sí? Pueden ponerle varios fluidos en el centro, ¿sí? Y bien, entonces, dice, si el tiempo es menor que 0, el fluido se encuentra completamente en reposo. Pues no, no hay vectores, no hay esfuerzos, no hay nada. Dice que el tiempo es menor que 0 y también dice, nos dice una nota ahí, que el fluido inicialmente está en reposo. ¿Sí? ¿Sí? Que el fluido está inicialmente en reposo. Y bien, nos vamos al inciso B. Dice que cuando T es igual a 0, o sea, sí, ahora sí ya, ¿sí? Pusimos el cronómetro y ya lo echamos a andar. Pero en esa fracción antes de echarlo a andar en el 0, en una fracción de segundo puede decirse, ¿sí? La lámina inferior se pone en movimiento en la dirección del eje X con velocidad constante v, ¿sí? Con velocidad constante v, ¿sí? Y bien, para esto ya vemos en el dibujo que ya está una línea vertical, ya se ve de dónde va a ser el origen y ya se ve hacia dónde se dirige el vector B, ¿sí? Y ya todo planeado, ¿verdad? Como si fuéramos en este caso en una carrera en donde viéramos a los jueces ya poner el origen, el punto de partida se llama, y también pintar la línea de meta. Sí, dice que el tiempo es igual a 0, ¿sí? Y dice también que la placa inferior, ¿eh? Dice lower plate, seed motion, ¿sí? Se pone en movimiento, la placa inferior se pone en movimiento. Y bien, cuando se pone en movimiento, pues primero, pues empieza a avanzar pequeño, 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 ¿sí? O el movimiento es muy lento. Y eso ocurre en los primeros momentos, cuando T es pequeño, ¿sí? Y desde luego, el vector velocidad se está formando. Y vemos, y si prolongamos en este caso, o le ponemos ahí una forma de cómo diagnosticar el vector, vamos a ver que el vector mayor es el que está junto a la placa que se mueve. Ahí está el vector mayor, después el vector se vuelve más pequeño, después más pequeño. ¿Sí? ¿Por qué? Porque apenas se está poniendo en movimiento. Y ahí nos está diciendo que cada vector velocidad en dirección X está en función de la distancia Y o de la separación de las placas y también del tiempo, ¿sí? Y ahí tenemos una curva. Y ahí nos está diciendo también como nota, ¿sí? Que el tiempo es pequeño, small t, small t, ¿sí? Y dice que la construcción de la velocidad es en un flujo en estado, ¿sí? ¿Sí? Nos dice que es no estacionario. ¿Qué cosa quiere decir no estacionario? Pues los profesores de operaciones unitarias nos lo dijeron hasta el cansancio, ¿sí? Un estado no estacionario es aquel que varía con el tiempo, cambia con el tiempo, ¿sí? Nosotros vivimos en un mundo no estacionario. ¿Por qué? Porque si abandonamos nuestra casa un momentito, salimos en la mañana, ¿sí? O digamos, aquí en la casa de ustedes acostumbran a hacer la limpieza los sábados por la tarde o bien los domingos por la mañana. Si se nos ocurre pasar un dedo por un mueble, ¿sí? Pues vamos a encontrar bastante limpio,
Pero, por ejemplo, si ahorita voy y paso mi dedo por un mueble, se va a encontrar sucio. Entonces, ¿qué decimos? Que vivimos en una etapa no estacionaria, que todo cambia. Es más, ¿sí? Si me fuera la UTP o algo por el estilo, ¿sí? Puede ser que el tiempo que me tarde, pues a lo mejor sean 15 minutos de aquí a allá, pero de regreso a lo mejor me tardo 20, viceversa, ¿sí? Viceversa. Entonces cambia. Ahora, si le ponemos más tiempo, ¿eh? Pues, ¿qué puede pasar? Sí, lo que puede pasar en este caso es que pues el tiempo avanza, vemos cómo a nuestra mamá, nuestro papá, nuestros hermanos, pues se vuelven más, ¿qué les puedo decir? Sí, más viejos. Sí, a nosotros mismos nos salen arrugas, ¿sí? Entonces, todo cambia, pues, todo cambia con el tiempo. Es no estacionario, se dice. Y desde luego, los filósofos le dicen dialéctico. Es un mundo dialéctico, ¿sí? De acuerdo a un filósofo, Demócrito, que decía, todo fluye, todo cambia, nada permanece estable. Así es que no puedes bañarte 2 veces en un mismo río. Ah, bueno, a lo mejor en la piedra que te sentaste en el río es la misma, pero el agua ya no va a ser la misma, porque el agua, ¿sí? Cambia su volumen, ¿sí? A lo mejor cambia su velocidad con respecto al tiempo, ¿sí? Entonces, eso es lo que está pasando. Cuando el tiempo es demasiado pequeño aquí en este dibujo, se dice que es no estacionario, porque es una función del tiempo. Y ahí nos dice B sub X es una función de Y y de T, del espesor y del tiempo. ¿Sí? Pero desde luego el vector B ya está definido, ya está entre el punto de partida y la línea punteada. ¿Sí? No obstante, sigue siendo no estacionario. Ahora bien, si se mantiene esa condición y el tiempo llega a ser demasiado grande, entonces se va a establecer una distribución final de velocidad y el flujo va a pasar de ser no estacionario a estacionario. ¿Qué implica estacionario? Bueno, pues estacionario implica que, desde luego, ¿sí? Estacionario implica que ya no varía con el tiempo. Ahí vemos en este caso que dice que B sub X es una función directamente de y ya no de T como en la parte C, ¿sí? Y vemos también hay una serie de vectores. Vemos una línea horizontal en donde rematan los vectores. Y vemos que hay el vector más grande es el que está adherida a la placa inferior. Después hay otro vector más pequeño. Después más pequeño. Después más pequeño y así sucesivamente. Y la pregunta que quisiera hacer en este caso a ustedes, ¿sí? Desde luego, ahí pegado a la placa superior, ¿cuál es la velocidad? ¿Qué valor tiene la velocidad? Aquí miren, si vieron, ven mi puntero, aquí es. Vale cero, ¿sí? Vale cero. Entonces, si ven, la velocidad va cambiando, aquí es mayor, menor, 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 pácatelas así. Pero el tiempo dice que es demasiado grande y que la velocidad final se encuentra en una distribución o tiene una distribución, sí, en estado estacionario. Y bien, para poder estudiar esto, nosotros debemos de mantener en este caso el estado D, porque solamente así podemos recopilar datos, ¿sí? Entonces, para mantener ese estado D, ¿qué necesitamos?
de que la fuerza sea constante, ¿sí? En la placa inferior. ¿Y de qué manera puede lograrse esto? Bueno, estableciendo una relación, ¿sí? Fuerza sobre área. Fuerza sobre área. Entonces, la fuerza sobre el área, ¿a qué va a ser igual? A una constante de proporcionalidad que decimos que multiplica a la relación de velocidad entre el espesor de la placa. ¿Sí? La ecuación 1. ¿Sí? Ahí está. Y aquí lo resalto nuevamente, dice, mu es constante de proporcionalidad, propiedad del fluido, que se llama viscosidad. Bien, ahora, ¿qué va a pasar? Si yo a F sobre A le llamo tau sub Yx, que va a ser la ecuación 2, ¿qué quiero decir con eso? Pues que lo que quiero decir que fuerza sobre área lo voy a renombrar nuevamente y le voy a poner tau Yx. ¿Qué quiere decir tau Yx? Esfuerzo cortante. Y la Y y la X, ¿qué cosa quiere decir? También tiene un significado. ¿Sí? La Y y la X dice que esfuerzo cortante en dirección X, pero que actúa sobre un área que es perpendicular al eje Y. Y ahí está, ¿verdad? Dice fuerza en dirección X que actúa sobre el área perpendicular a la dirección Y. Ahí está. Y a eso le voy a llamar ecuación 2. Y bien, después de esto, ¿qué hago? Pues para poder ver todo esto, ¿por qué? Porque la placa de acá, ¿sí? Tiene varias velocidades, pero no me va a decir cuánto vale una velocidad por acá, ¿verdad? Sí, a ver si puedo insertar un dibujito. Sí, por ejemplo, acá. Ahí está. Esa pues. ¿Sí? Yo no puedo saber cuánto vale esa velocidad. ¿Sí? Y esta velocidad como que puede estar ahí, o bien puede estar acá, o bien puede estar acá. ¿Quién me lo va a decir? Bueno, pues un cálculo respectivo. ¿Y ese cálculo cuál va a ser? Bueno, pues va a ser un cálculo de tipo diferencial, porque todo lo que estoy viendo aquí, ¿sí? No es que yo quiera suponer, pero esto puede modelarse o puede explicarse de manera diferencial. Y entonces de esa manera yo puedo conocer el valor de cualquier vector desde esta placa hasta donde alguien me dijo que vale 0. ¿Sí? Y bien, entonces para eso necesito esta ecuación. Entonces, ¿qué cosa? En forma diferencial, ¿sí? Dice que la ecuación B sobre Y es ¿qué? dBx en dy. O sea, el vector velocidad está cambiando, ¿sí? Por lo mismo que les dije, ya borré creo la flechita. Varía la velocidad en forma diferencial con respecto al A, el eje vertical o la separación Y. Y ahí está la ecuación 3. ¿Sí? Y bien, en principio, pero dice que B en Y tiene un signo negativo. Bueno, dale. Dice que sustituyendo 2 en 3, 2 y 3 en 1, tenemos esta fórmula, esta. ¿Sí? Y sigue arrastrando ese signo
negativo. Ya se sustituyó B y Y que teníamos anteriormente acá, miren, ahí está. Y aparece nuevamente el signo negativo, pero arriba apareció cuando pusimos dbx en dy. Desde ahí aparece porque más atrás no aparece. Y la pregunta que quiero hacer en este caso es ¿qué significa eso? ¿O por qué aparece ahí? ¿Qué es lo que está ocurriendo o qué explicación puedo darle si es que entendí todo este planteamiento? Y esto no viene de esta clase de hoy. Esta clase viene desde cuando me dijeron que máximos y mínimos, función creciente, función decreciente, derivada como razón de cambio y no sé qué tanto rollazo ahí nos dijo Perucho o Gretel. Sí, porque ellos son los que dan cálculo. O Fabián también creo que también ya los engaña con eso. ¿Sí? Entonces, esa es la pregunta pendiente hasta ahorita. ¿Sí? La razón de ese signo negativo. Y adelante, pues. Antes de contestarme, dígame su nombre. ¿Dudas? ¿Opiniones? A ver, dudas, opiniones, ¿por qué? ¿O no la van a contestar? Mejor díganme, me sigo adelante. Profe, ¿no tiene que ver con el enunciado que está abajo respecto a la ley de viscosidad de Newton? Que La dice que fuerza es cortante proporcional. es proporcional al negativo. Sí, pero ahí habla del negativo y yo no sé de dónde salió el negativo. Es el que se está manejando, ¿no? En la función. ¿Por qué? ¿Pero por qué es negativo? Esa fue la pregunta que yo hice. Y, y, Podría ser negativo porque es una fuerza que se opone, digamos que es una fuerza negativa.
Ah, caray, es una fuerza negativa. Pero ¿en dónde está de donde dice que es negativo? No hay aceleraciones acá, ¿eh? Y no hay aceleración, ¿por qué? Porque dice que la distribución de velocidad es en estado estacionario. Si hubiera aceleración es constante. Y si es una aceleración constante y una masa constante, la fuerza es constante. ¿Qué está pasando? ¿De dónde sale ese signo negativo? ¡Ey! Conteste. Sí pierde fuerza, ¿ah? Pero si el enunciado ahí dice que la fuerza es constante, la está aclarando, ¿no? Profe, yo creo que es negativo, bueno, porque se resiste a fluir. Se resiste a fluir, bueno, como que ya me estás convenciendo. ¿Qué es lo que se resiste a fluir? La viscosidad, profe. La viscosidad fluye, ¿eh? No, el fluido. El fluido fluye, pues dice que se puso, se colocó, lo que está desplazándose la placa, es lo que dice. ¿Sí o no? Según ahí lo que estoy leyendo, dice que sí. Sea un fluido contenido entre dos placas, separadas por una distancia y muy pequeña, en el cual ocurre lo siguiente. Dice, el fluido se encuentra completamente en reposo. La lámina inferior se pone en movimiento, no dice el fluido, ¿sí? Es la lámina la que se mueve, ¿sí? Y la lámina es la que mantiene, miren, si ven acá, en esta la lámina es la que mantiene esa característica. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué el signo negativo? A ver, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? Ahí está Ángel. A ver, Profe, se entiende sí, que V de X empieza en el diagrama pequeño, entonces como va creciendo, llega a que es lo que está en función de D de X. perdón. Se entiende que V de X Ajá. se va creciendo, entonces al crecer más se pasa al cuarto cuadrante, donde quedaría Y negativa. Y la Cuarto cuadrante. parte que lo estoy haciendo como por cuadrante para Sí, entender. sí, es correcto, es correcto. Es correcto. Pero aquí también dice en X positiva, ¿eh? La velocidad es en X positiva y también Y es positiva, ¿eh? Miren aquí, si me están viendo acá. A ver.
¿Sí ven eso? Sí. Aquí la flechita va hacia la derecha y la Y va hacia arriba. ¿Sí? Entonces aquí, ¿qué está pasando? ¿Sí? Eso es lo que debo de amarrar para que yo entienda. ¿Sí? Esto es precisamente lo que le cuesta mucho a una persona para que logre ser ingeniero. Entender un modelo. Entender que todo lo que aprendió en el transcurso de su vida profesional o su vida de enseñanza no debe de olvidarlo. Hasta las tarugadas de su profesor para que no cometa esos mismos errores. ¿Sí? Si el profesor la riega, ustedes no la deben de regar. Si el profesor es flojo, ustedes no deben de ser flojos. ¿Sí? Si el profesor enseña, ustedes deben de enseñar más todavía. ¿Sí? Se trata de que ustedes le ganen al profesor. De eso se trata. ¿Sí? Pues bien, pues la única que me dijo más o menos con certeza esto es lo del gradiente y que todo. Pero miren, olvidaron lo que les dije. La máxima velocidad está aquí, junto con la placa. Este es el vector mayor. Entonces, ¿qué cosa les dije en clases pasadas? Por eso les pregunté al principio. ¿Leyeron? ¿Tienen dudas sobre su tarea? ¿Sí? Y tal pareciera que no han hecho la tarea de gradiente. Y no han leído la tarea de gradiente. Y el problema que resolvimos aquí en clase tampoco lo entendieron. Nada más lo copiaron. ¿Sí? Es ni más ni menos eso. Ah, bueno, pero ya no lo estamos viendo desde el punto de vista de un problema matemático. Lo estamos viendo desde un problema, desde un punto de vista de ingeniería. ¿Sí? Que más tarde lo vamos a poner en práctica desde el punto de vista, ¿sí? Real. Porque esto nos va a empezar a enseñar el por qué se le ponen grasa a los valeros, el por qué se amarran los motores, el por qué una bomba se quema, el por qué un ventilador le cuesta mucho trabajo funcionar cuando hace frío, por qué un ventilador funciona mejor cuando hace calor, o por qué se tuerce la flecha de un ventilador cuando está funcionando y el gas es caliente. Sí, nos ayuda a explicar muchas cosas. Fuera de eso, sí, no sabemos nada. Sí, y se los he dicho a varios, y ya ingenieros, no de aquí de la UTP, sí, de la UAP, a ver qué sabes. Y algunas veces me dicen, no, pues yo vengo de la excelencia académica. Ah, sí, ¿qué promedio tuviste? No, pues 10. Y seguro te regalaron la calificación, mano. A ver, ayúdame con un problema. Sale, les planteo uno de una chimenea, les planteo una de un motor, les planteo una de una lubricación, les planteo un problema de un polipasto que va a subir unas 5 toneladas de peso, y que tengo un cordón, le pongo el cordón, me lo llevo a la zona donde hay diferenciales, y les digo, calcúlame cuánto está cargando esta cadena. ¿Está correcto donde está colgado o no está colgado? ¿O el gancho lo movemos? Dime tú como ingeniero. No, pues es que todavía no tengo experiencia. No, no es cuestión de experiencia, mijo. Es cuestión de que lo que te enseñaron en la universidad, ¿sí? Todo lo que son vectores, todo lo que es eso, ¿sí? Lo estás aplicando. De eso se trata, ¿sí? Entonces, de eso carecemos. Y hace rato precisamente me decía mi esposa, ¿sí? La mayor parte de los chavos les da miedo. Claro que sí, completamente de acuerdo. ¿Sí? ¿Quién no tuvo miedo? Para eso díganmelo a mí. Me temblaba desde la cabeza hasta los cachetes, pues. Me pasaba un tic nervioso, se me arrugaba un ojo cada rato se me arrugaba el ojo de que me ponía nervioso, ¿sí? Y sentía yo cosquillas en la
planta del pie, ¿se imaginan? Cada vez que veía yo, pues a mi jefe, cada vez que venía ese, pero súper encabronado, aguas que no la agarre contra mí, y ni me escondía, porque sabía que si me iba a esconder, ¿sabes qué? Búsquenlo a dónde está, que lo quiero aquí enfrente de mí, o lo quiero en mi oficina, entonces ya no me va a regañar tan solo porque no sé, me va a regañar porque no me encuentro en mi área de trabajo cuando él llegó, ¿sí? Y así, huir no tiene sentido, no funciona, pues, ¿sí? Entonces sí quiero que entiendan bien esto, sí, quizás lo comprendan como un regaño, lo comprendan como es esto, y esto es lo que cuesta mucho trabajo calificar en los exámenes. Cuando yo califico los exámenes, y no veo que se cumpla con esto, entonces yo qué calificación voy a ponerles, y luego me dicen, ¿cuándo es el remedial? ¿Cuándo yo quiero recuperar? Yo quiero hacer esto. ¿Creen que vale la pena? ¿Sí? Entonces, sí requiero pues que le echen ganas, que revisen sus tareas. Sí, a estas alturas ya me deberían haber quitado 1 hora haciéndome preguntas de su tarea. ¿Sí? Para la próxima van a ser 2 horas de clase. Y para el sábado, a más tardar, ya me tienen que entregar todo. ¿Sí? Y no solamente ustedes van a preguntar, hay otro grupo también de 30 y tantos chavos preguntando también. Y va a llegar un momento en que me saturo, y decido mejor no contestarle a nadie. ¿Sí? Que sí lo hago también, ¿por qué? Porque lo que doy en tiempo informa, si no se entendió, ya no es culpa mía. ¿Sí? Y de esto lo pongo a prueba. ¿Sí? Y que lo conteste cualquiera que esté en la universidad, cualquiera, pues, ¿sí? Desgraciadamente alguien que le entendía todo un poquito de esto, pues ya no está con nosotros, Juan Ramón Flores Villa, ¿sí? ¿Sí? Si saben, ya falleció, ¿sí? Hace unos días, ¿sí? Él se contagió en este caso en la misma fecha que yo, ingresó al hospital en la misma fecha que yo, ¿sí? Entonces, esa es la cuestión, chavos. Hay que leer, pues, hay que dejar la flojera para un lado, ¿sí? Y no es nada más para ustedes, es también para mi hijo, yo se lo he dicho varias veces. Cuando te pregunten esto, cuando te pregunten lo otro, ¿qué vas a hacer? ¿Sí? Me vas a poner en vergüenza a mí. Oye, pero eres hijo de tal. Pues sí, pero antes de ser hijo de tal, soy hijo de mi madre, porque nunca le eché ganas. Sabiendo que aquí, pues tienes un librero lleno de libros, ¿sí? Para prepararte, para hacer lo que dice uno de los mandamientos: honrarás a tu padre y madre. Y es lo que menos haces, mano. Que sí se sufre, sí se tiene miedo. ¿Quién dice que no? Nadie niega eso, ¿sí? Pero sí están a punto de entender, muchachos, ¿sí? Ya saben que mis clases son así, son fuertes. Y si no les gusta eso, pues denúncienme, que me castiguen, ¿sí? Pero el hecho de que tienen que aprender, nunca voy a desistir en que aquel que quiera aprender, tiene que aprender, ¿sí? Pues bien, pasamos. Signo negativo, es un gradiente. ¿Es por la gradiente de velocidad, profe? Exactamente, es por el gradiente de la velocidad. Y se los dije acá, va de una velocidad mayor a una velocidad menor. Pónganle un valor, a ver a alguien que le ponga un valor a esta velocidad. En pies o en metros o en centímetros, como le guste. 16 metros. Dale, 16 metros por segundo vamos a ponerle. A ver, alguien que le ponga este valor. Aquí. 3 metros por segundo. 3 metros por segundo me parece correcto. ¿Sí? ¿Cuál es el gradiente de velocidad entonces? Desde aquí hasta acá. ¿Cómo se hace? Una simple resta, Resta ¿no? la mayor de la menor. No, no es de la mayor porque te dije desde aquí, Ah, desde si es este negativo, punto. entonces de la menor a la mayor porque es negativo, ¿no?
Exactamente, réstale 3 menos 16. Menos 13 metros por segundo. Menos 13 metros por segundo. Entonces así, si este es el punto de partida, fíjense que aquí está Y igual a 0. Mientras que aquí en este punto, Y es igual a Y. ¿Sí estamos de acuerdo? Y crece. Entonces, si estamos midiendo la velocidad desde aquí hasta acá, pues es 3 menos 16. Y eso es un valor negativo. Entonces se dice que tiene un gradiente negativo. ¿Y qué es un gradiente negativo? Pues por ahí me engañó Perucho, o me engañó Fabián, que es una razón de cambio, que es una derivada. ¿Por qué? Porque dije que dB. Por eso le puse aquí, miren, aquí está. Pero ya cuando le puse dB, le puse su signo negativo. Ah, entonces, ¿qué cosa? La pendiente es una pendiente negativa, dice ya. Ah, bueno, ya es una pendiente negativa. Entonces, esta función de este punto hasta este punto, así, ¿qué cosa es? O de este punto hasta este punto. Es una función de tipo decreciente. Si yo viajo de aquí a acá. Entonces ahí entra el valor de las funciones. Función creciente, función decreciente, máximo de una función, mínimo de una función. Y eso todo lo vimos en un repaso. Lo di en el repaso, pero lo di demasiado rápido. ¿Por qué? Porque les dije, no es esta no es una clase de cálculo. ¿Sí? Que aquellos no lo combinaron porque tampoco les interesó fenómenos de transporte. Lo único que les interesó es dar matemáticas. Sí, permítanme, voy a abrir tantito mi ventana, porque hace calor. ¿Sí? Bien. Ahora, algo que me ayuda a comprender mejor. Algo que me ayude a comprender. ¿Por qué digo gradiente negativo? Voy a dejarle un espacio acá. A ver, ¿dónde? Sí. Aquí creo voy a dejarle un espacio. Aquí esta parte. Ahorita me regreso otra vez. Vale. Un gradiente negativo. Y ahí veo qué cosa, veo una pendiente nada más. Entonces, y eso lo puedo entender de la siguiente manera. ¿Sí? A ver si ahí está vertical. Creo que sí. Asúmase vertical. ¿Sí? Y voy a poner otra más. Ahí está. Asúmase horizontal. Ahora, ¿qué cosa dije en las clases pasadas? Dije que es un gradiente negativo. Dale. Y bien, voy a poner un vector. Y lo voy a agarrar acá. Sí, lo voy a poner acá. Ese vector. Y lo voy a ir moviendo. Y voy a jugar con él. Todas las matemáticas, ya les dije, tienen sentido. Pero tienen sentido solamente para mí en problemas prácticos. Si no se usa, no tengo por qué aprenderlo. A menos que de eso coma yo. ¿Sí? Que dando clases de matemáticas me empleen, en este caso, en una escuela o algo así por el estilo. ¿Sí? O a menos que mi trabajo lo utilice. Si no, no lo uso. No, la verdad, soy muy loco y caprichoso. Dale. A ver, voy a mover el vector este. No se me deja mover bien. Hágase de cuenta que este vector está encima del otro, de la línea. ¿Cuál es su ángulo? 0 grados. 0 grados. Y bien. ¿Cuánto vale el coseno de 0 grados? 1. 1. ¿Cuánto vale la tangente de 0 grados? 0. 0. Sí.
0. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Cuánto vale el cateto opuesto aquí? Pues 0, ¿verdad? Ni existe. ¿Y cuánto vale el cateto adyacente? Pues la longitud que tenga la flecha. Y desde luego, desde el punto de vista que es mayor que acá, incluso si fuera aquí la puntita de la flecha aquí, tuviera el valor de la unidad. Entonces 0 entre 1 es 0. O 0 entre punto 001 sigue siendo 0. No me voy a espantar. ¿Sale? Ahí está. Ahora bien, la voy a mover. Ahí. ¿Cuánto vale ahí? Asúmase que son 45 grados. ¿Cuánto vale la tangente? Mm, 1.61. Ah, caray. A ver, asúmase 45 grados. La tangente de profe. vale 1. ¿Por qué? Porque el cateto opuesto, si notan acá, a ver si lo voy a dibujar. Acá, esto, ¿sí? Este es el cateto opuesto, ¿sí? Ahora bien, el cateto adyacente. Ay, chihuahuas. Ahí está. Entonces el cateto opuesto, si es 45, este eje que tengo acá, ¿sí? Es igual a este. O más bien, si aplico un espejo, este que está aquí, desde aquí hasta acá, es igual a este. Y este que está aquí, a este pedazo de aquí esto hasta acá, es igual a este. Entonces, cateto opuesto son iguales. Si este vale 5 y el otro vale 5, entonces 5 entre 5 es igual a 1. ¿Sí? Bien, dale pues. Ahí está nuevamente. Un poquito acá. ¿Cuánto creen que valga? Acá voy a poner. Asúmase 80 grados. ¿Sí me están escuchando? Sí, profe. ¿Cuánto vale ahí? Sí, profe. Asúmase que el ángulo, este ángulo, desde aquí hasta la línea base, hasta ¿El esta. coseno, profe? ¿Perdón? ¿El coseno? No, tangente. Porque la tangente me da la pendiente. La pendiente es el ángulo con respecto a ¿qué? Del eje X con cualquier vector. Acuérdense que vimos un problema, creo, al último. El tangente de 80 son 5.67. 5.67, correcto. Sale. ¿Y el de 45 cuánto era? 1, profe. No, profe. 1. Fue creciendo, ¿no? Dale. Ah, caray. A ver. A ver si lo puedo montar aquí encima de esto. Me cuesta mucho montarlo. Hago otro mejor.
Ahí está. Sale. ¿Cuánto vale esa tangente? No existe. Es una mentada, ¿verdad? La calculadora ya me la mentó. Y si quisiera interpretarlo, dice que la tangente es el cateto opuesto. Y el cateto opuesto, sí, ahí vale 0. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está sobre el eje Y. Entonces X vale 0. Sin embargo, Y puede valer desde punto 0,1. ¿Sí? Entonces, punto 0,1 o 1 entre 0 es más infinito si así estuviera, ¿eh? Si está invertido sería menos infinito. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Sí. ¿Sí? Ahí la X vale 0. En cambio, Y puede tomar cualquier valor. Entonces, más infinito. Dale. Para no hacerla más cansada. Ahí, asúmase que es ¿qué? 90 más 20. La tangente es 110 110 menos 2.74. menos 2.74. ¿Qué pasó ahí entonces? Se dice que es una tangente negativa. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, Dale. profe. Vamos a ponerlo por acá, sí. Asúmase que son 45 grados. Es una tangente de 135. ¿Sí estamos de acuerdo? La tangente es -1. Menos 1, ¿es correcto? A ver Sí. qué valor tiene X. El que tenga, ¿verdad? Pero es igual a Y. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Y qué signo tiene X? Negativo. 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 Un valor negativo entre una Y positiva, ¿cuánto va a ser? Un número negativo. Un número negativo, es correcto. ¿Sí? Es correcto. Bien, entonces eso es lo que ayuda. Ahora, si yo quisiera medir el ángulo desde aquí, fíjense bien, desde aquí hasta la línea roja, ¿el ángulo es positivo o es negativo? Desde aquí hasta acá. Uy. ¿Qué dijo, profe? No lo escuché, perdón. Si el ángulo lo mido desde aquí, ya la voleo. Ahorita voy a poner un dibujo más. A ver, insertar. Ahora el ángulo lo voy a medir desde aquí, miren, desde este punto. ¿Sí ven el puntero? Sí, profe. Ese ángulo, ¿cómo va a ser? ¿Positivo o negativo? Negativo. Negativo. ¿Sí? Porque las reglas de la trigonometría me dice, si un ángulo gira al contrario de las manecillas del reloj, se considera positivo. Si un ángulo gira en sentido de las manecillas del reloj, se dice que es de estrógiro y es negativo. ¿Sí? Ahí está.
Entonces ahora, sí, si conozco esto, sí, voy a ver si la tangente de 135 grados es igual a la tangente de menos 45. Calculen la tangente de menos 45. Da -1. Menos 1. ¿Y la de 135? -1 igual. Menos 1. ¿Es correcto entonces? Ahora bien, ¿sí? Nos vámonos para acá. Ah, caray. Ah, lo voy a eliminar. ¿Sí? Y voy a insertar otro. Ahí está ese. ¿Cuánto vale su tangente? 0. 0. 0. ¿Sí? ¿Ya vieron? Ahora bien, ¿cuánto va? ¿La tangente qué signo tiene acá? ¿Sería negativa? Negativo, porque un valor negativo entre otro valor negativo da positivo. ¿Y bien? ¿Qué signo tiene acá? Negativa. Negativo. Bien, creo que con eso ya más o menos aprendemos de conceptos. Ahora ahí va la pregunta del millón. A ver, dígame. La pendiente de la línea roja. ¿Cómo es? Y de paso la pendiente de la línea verde. O del vector verde. ¿Habla de negativo o positivo, profe? Sí. ¿Qué pendiente tiene la línea roja? ¿Qué pendiente tiene la línea verde? O el vector rojo y el vector verde. Ambos son vectores. La roja es positiva. La roja es positiva. La verde, otro más. La verde es negativa. Es negativa la verde. Sale. Vamos a ver por qué. Acuérdense que un vector se puede trasladar.
Ahí está. ¿Ya vieron? Estos son los conceptos que inmediatamente no aparecen ahí. Y el BIR ni siquiera dice eso, ¿eh? Lean el BIR para que se den cuenta, ¿sí? Si verdaderamente le he machacado o no le he machacado para darle sus clases. ¿Eh? Sí, porque se supone que en una clase de fenómenos de transporte, qué brutos saben de matemáticas ustedes. Y eso no es cierto. ¿Sí? Ahí está, miren. ¿Sí? Vale. Entonces, pues obviamente que vamos a quitar todo esto entonces. Entonces ya sabemos de dónde salió el signo. Porque la velocidad va desde una región de alta velocidad hasta una región de baja velocidad. ¿Sí? Bien. Entonces ahí está. Ahora ya obtuvimos con eso, ya obtuvimos la ecuación diferencial. Ya obtuvimos la ecuación 4. Y entonces ahorita sí, ya una vez que se obtiene la ecuación 4, dice que ya a manera de enunciado, la ecuación anterior nos va a decir lo siguiente. La fuerza cortante por área unitaria es proporcional al negativo del gradiente de velocidad. Y ya vimos que el gradiente de velocidad sí es negativo. Porque va de una región de alta hasta una región de baja. ¿Sale? ¿Dudas? ¿Dudas? Si se tuviera más de un vector sobre la misma dirección, igual se puede posicionar de manera que nos favorezca para el Claro, transporte. sí, claro. Sí, ¿por qué? Porque por eso cambiamos desde una matemática corriente que se usaba en física a un cálculo vectorial o a un cálculo multivariable. Porque sabemos que un ingeniero maneja cálculo multivariable, ¿sí? Y que el cálculo diferencial y el cálculo integral, pues es como un ejercicio de calentamiento para llegar a esto, ¿sí? Y eso es lo que no hacemos, ¿eh? Y por eso muchas veces tenemos miedo a enfrentarnos a problemas, ¿eh? Y como yo les he dicho a manera figurada, preferimos meternos en cuestiones de seguridad, pintar botes de basura y todo eso, que ver para el cual nos hemos formado, que es ingeniería ambiental, entrarle al diseño de los equipos y todo eso. En México es muy difícil que alguien empiece a laborar en esto. ¿Por qué? Porque por los requerimientos, y son requerimientos de cualquier ingeniería, de cualquiera, no nada más de esta. Sí, hay ingenierías en donde más matemáticas lleva. ¿Sí? Por ejemplo, los de electricidad. Una electricidad seria, una ingeniería eléctrica, pues al nivel de transformada de Laplace. ¿Sí? Una ingeniería en electrónica, pues a nivel de ingeniería en transformada Z. ¿Sí? Es un poquito más adelantito que Laplace. ¿Sí? Pero desgraciadamente, ¿qué cosa? Sí, por eso a mí me sorprende cuando asignan, en este caso, los promedios. Si se dan cuenta, nosotros en los promedios raros de ustedes sacan promedios altos. Raro, ¿sí? Apenas nos pidieron el de 10 años y se lo regalamos a alguien. Dice, ¿le pueden poner? Sí, le ponemos, digan que ese fue, aunque yo lo conozco, que nunca tuvo esa calificación. Dale, pues. Y ya cuando se hacen los eventos y todo, ya, por ejemplo, mecatrónica, en electricidad, energías renovables, sí, pasa, dice gente de 9.95, sí. ¿Será posible? No, dependiendo de las materias que se requieren para la carrera, yo no lo creo. En cambio, los pobres chavitos, los míos, los de ambiental, a duras penas sacan su 9.1, 8.7, y ahí está. Y algunas veces cuando nos dicen, sí, pues sí, yo me pongo salsa.
No manchen, ¿a poco esa es la máxima? ¿Eh? Y entonces yo empiezo a contestar, ¿a poco de veras el tuyo es muy chingón? Porque yo conozco la carrera de electrónica, sé del nivel de matemáticas que se da, y a qué nivel se da, ¿a poco sí? O nada más porque resuelve quebrados ya le pusiste la calificación. Hablemos derecho, ¿no, ingeniero? Sí, porque si yo sí me doy de codazo al tú por tú con el que sea, ¿sí? Conozco las áreas, sé qué cosas se usa en mecánica, sé lo que se usa en electricidad. Mucho tiempo recurrí a la gente de electricidad, bueno, no de la universidad, a gente de electricidad, pero de otras áreas, para que diseñaran una subestación, para que calcularan el control automático de una empresa, para que calcularan la cimentación, para que calcularan las vigas, para que calcularan, por eso apenas me dijeron a mí, oye, ¿cuánto sale una planta de tratamiento de aguas? ¿En cuántos metros cúbicos va a manejar? Sí, y la cotización la entregué en la mañana, ¿sí? ¿Cuántos metros? Dice 125, ¿sí? Entonces un poquito más grande, a lo mejor tiene una cuarta o 20 centímetros más grande que el reactor de la UTP, para 125, ¿sí? ¿Construida la quieren? Sí, construida. Entonces vale 2,5 millones de pesos, ¿sí? Por ahí anda más o menos. Ahora, modular, si es modular, pues hay que meterse al mercado chino, ¿sí? Donde construyen plantas, pero puede salir un poco sobrada o puede ser que le hagan modificaciones, pero no va a responder exactamente, ¿sí? A la contaminación o a lo que quieren, porque hay que meterle mano, ¿sí? Y tiene una vida media más corta, más si es chino. Apenas le instalaron y ya se está rompiendo el sedimentador, porque está hecho de una lámina muy corriente. En cambio, la otra, ¿qué se requiere? Bueno, sí. Son Pans y yo lo único que podemos hacer es decirles cómo va a ser la planta. Y para eso ya puse a trabajar a los chavos de mi estadía. Ya está trabajando la chica sobre, sí, la propuesta de tratamiento de aguas. Ya está trabajando sobre ello. Ahora, si la va a construir alguien en este caso, pues ¿qué se necesita? Bueno, primero se necesita todos los movimientos del impacto ambiental, en dónde va a quedar, ¿sí? ¿Para quién va a ser? ¿Tiene legalizados sus papeles? ¿No tiene? ¿Sí? ¿Qué tipo de suelo? ¿Qué pendiente tiene? ¿Qué densidad de suelo va a tener? ¿Sí? Todo eso. Después, ¿qué se requiere? Bueno, después que hayamos planteado entonces, ¿sí? El proyecto sobre si va a llevar pretratamiento, si va a llevar en este caso biológico, qué tipo de biológico, ¿sí? Ya vendría la ingeniería de proyecto, ¿sí? Y después de la ingeniería de proyecto, ¿qué vendría? Bueno, ya vendría la ingeniería de detalle. Y después de la ingeniería de detalle, ya vendría la ingeniería de procuración. No manches, ¿qué es procuración? Procuración, ¿sí? Procuración significa que hay que comprar bombas, hay que comprar, ¿sí? Transformadores, hay que comprar dispositivos de control, hay que comprar tuberías, hay que comprar cable, hay que comprar, ¿sí? Y eso obviamente, pues no se vende en el mercado de Shonaka, ¿sí? Eso hay que encargarlo, algunas cosas hay que encargarlas. Y hay que tener contactos, cosa que Son Pans y yo no tenemos contactos, ¿sí? Hace tiempo que dejé eso yo, ¿sí? Pero claro, yo conozco gente que sí lo puede hacer, ¿eh? Después de la ingeniería de procuración, ya viene arranque o puesta en marcha. ¿Y ahí qué se hace? Bueno, pues en 3 meses la vamos a arrancar. Sí, yo voy a estar al pendiente en este caso, ¿sí? Por lo menos 8 horas diarias, ¿sí? Para ver que alguien la opere, la pueden operar los chavos de estadías, ¿sí? ¿Sí? Hasta que salgan los parámetros de operación, ¿sí? Permanentes, ¿sí? Entonces se hace la entrega de la planta, se liquida el otro 25% que se debe, ¿sí? Y hasta ahí nos vemos.
Y si no jala, esa es bronca de ustedes, de la gente, ¿sí? Porque depende de qué tipo de gente contrataron para que les eche a andar su planta. Si buscaron lo barato, es gente que no está preparado. Si buscaron lo caro, entonces había que pagar capacitación, ¿sí? Entonces, todo esto, chavos, todo esto, ¿sí? Y me dice, ¿y qué hace el civil? Ah, pues el civil va a calcular los esfuerzos que van a recibir cada varilla, ¿sí? El civil va a calcular la cimentación para que no se suma, para que no se desquebraje, para que no se estrelle, para que no se fisure ponle como tú quieras, ¿sí? Y va a poner en la viga o qué cosa, dónde va a soportar el agitador, qué cosa va a hacer todo esto. ¿Y el arquitecto? Ah, el arquitecto le va a dar la geometría, qué tan bonito va a ser, qué de alto, qué fachada, qué todo eso, ¿sí? Y aparte junto con los cálculos, ¿sí? Y el eléctrico va a calcular toda la cuestión de electricidad, tipo de cables, tipo de tensión, todo lo que tiene que llevar. El mecánico, velocidades, ¿sí? Moderación de velocidad. Y el electrónico, bueno, pues el electrónico, ¿sí? Si va a llevar manual, control automático cerrado, control automático abierto, ¿sí? ¿Qué tipo va a llevar? ¿Sí? Y me decían, no, pues es un desmadre, mano, así, perdónenme las chavas. No, pues es un desmadre, entonces, pues por eso cuesta tanto, ¿eh? Y para eso las consultorías lo hacen. Entonces, ¿en qué tiempo se tarda uno? Ah, bueno, ¿qué tiempo te tardas? Pero como reparten el trabajo, hay canijos que se dedican a diseñar exclusivamente el reactor biológico. Y se lleva, ya con todos los trabajos que haga y todo eso, se va a llevar una semana más o menos. Yo en un sedimentador me llevo 3 días. ¿Sí? Y ya si traen pruebas, tienen su agua y todo eso, pues pongo los chavos de TSU a trabajar. ¿Sí? Y me llevaría yo máximo una semana, así semana y media. ¿Sí? Pero todas estas personas están involucradas. ¿Sí? Y en todo esto se meten nuestros chavos, 1 de cada 100. 1 de cada 100 se mete en esto. ¿Sí? Y sobre el dominio de la disciplina, pues a lo mejor alguien domina 3 disciplinas. Pero de ahí en fuera, ¿sí? No hay gente que domine todo el diseño de una planta. Porque no son nada más un conocimiento lo que se quiere. Sí, son varios tipos de conocimientos. Por ejemplo, en civil, pues ya estamos fritos, ¿sí? Nunca nos dieron lo que es ingeniería mecánica para calcular cimentación y todo eso, nunca nos lo dieron. Ingeniería de control automático, todos tenemos miedo a las transformadas de Laplace, pues ya estuvimos fritos ahí. Ingeniería eléctrica, nunca nos has dicho qué es una conexión estándar, qué es una conexión delta, cuántos kVAs calcula en este caso un transformador, cómo se hace, ¿sí? Las conexiones, la cometida, cuánto es 13,200, cuánto vamos a usar en control, cuánto vamos a meterle. No, pues nunca, aquí nos enseña eso, ¿sí? No, pues sí, entonces, ¿qué le digo? Pues dile que si se anima, órale, ahora sí, si quiere quien se la construya, ese sí ya te tengo a la gente, y de volada, ¿sí? Ese es un alumno mío, pero es un alumno mío, pues que destacó, se puso a trabajar seriamente, se retiró, ahorró su lanita, ¿sí? Tiene una constructora, se dedica a todo lo ancho y lo largo del país, a suministro de obra, ¿sí? Y estoy hablando del mismo que iba a hacer en este caso la purificadora aquí en la UTP, ¿sí? Es mi alumno, ¿sí? Entonces, así es la cuestión para que vayan viendo el panorama, no es nada más pura clase ni nada de eso. Les explico en dónde se aplica, pues para que no pierdan el interés, porque si no, nada más pensamos en salir, y ya cuando estamos tocando puertas ya nos da miedo, ya cuando nos dan el trabajo, más miedo todavía, y terminamos retirándonos, ¿sí? Bien, continuamos entonces. Aquí todo lo de azul, ¿sí? Aquí dice sobre ley de viscosidad, ¿sí? Se asume que aquí va a haber un problema que estoy resolviendo. No sé si ya vieron el problema que les repito en un video que
que subí para sus tareas. Si lo vieron o no lo han visto todavía. Pregunta. Ya se fueron. ¿Sí están ahí? No, profe, no lo he visto. ¿Perdón? No lo he visto, profe. Pues hay que verlo. Hay que verlo. Dígame, no se ve, o dígame que necesito una contraseña o algo así. Dígame, porque si no me dicen nada, yo tampoco le pongo ganas, ¿eh? Yo asumo que ya se ve, porque ahí dije a todos los usuarios del UTP. Pero el año pasado ocurrió lo contrario. Nada más no salía. ¿Por qué? Porque no la liberaban las autoridades, porque pensaban que yo me pirateé los videos. Ya hasta pues que lo vieron que yo soy el que sale ahí y lo explica cada uno de los problemas, entonces ya lo liberaron. ¿Sí? Deben verlo y avisarme, porque si no, está canija la cosa, ¿eh? Bien, continuamos si no hay comentarios. Observaciones. ¿Sí? Dice, la resistencia a fluir de todos los gases y líquidos con peso molecular menor a 5000 se comportan de acuerdo a la ecuación 4. Aquí está la ecuación. ¿Sí? Y se denominan fluidos newtonianos. Esto es algo importantísimo. ¿Por qué? Porque de entrada, nada más como una encuesta de ingeniería, nos pueden decir, oye, ¿qué característica tienen los fluidos newtonianos tú? A su meche, cuando nos digan, no, pues, me declaré enfermo en este caso en la clase de operaciones unitarias y la verdad sí pasé, sí me regalaron la calificación, pero no sé eso. ¿Sí? Que sí lo hay, ¿sí? Ya casi tengo ubicadas las gentes. ¿Sí? Entonces decimos de fluidos newtonianos. Ahorita voy a explicar qué características tienen esos fluidos newtonianos. Dice, la cantidad de movimiento en la dirección de X se transmite a través del fluido en dirección Y positiva. ¿Qué cosa les dije? Les expliqué el dibujito. Sí, y ahí tenía una X y una Y. Sí, en la dirección positiva de X y en la dirección positiva de Y. Ahí viene la otra cuestión. Tau YX dice, se interpreta como flux, así se llama, flux. Entonces estamos analizando, estamos estudiando lo que se llama flux de momento o densidad de cantidad de movimiento, también así se llama, ¿sí? Y dice tau YX, pero se lee al revés. Dice esfuerzo cortante en dirección X que actúa sobre un área perpendicular a Y. Aquí nada más, en esta partecita, miren. Esa fue lo que dije. Esfuerzo cortante que actúa en dirección X sobre un área perpendicular a Y. ¿Sí? Y aquí lo que yo escribí dice, se interpreta como flujo o densidad de flujo de cantidad de movimiento. ¿Sí? De la dirección X y en la dirección Y positiva. ¿Sí? Pero ya lo expliqué ahorita qué en realidad significa. Bien. Observación siguiente. La cantidad de movimiento se transmite desde una región de alta velocidad a una región de baja velocidad. Entonces nada más, ¿cómo lo sustituyo este manojo de palabras? Bueno, tiene un gradiente negativo. Tú, ¿y de veras qué es eso? Porque va de una región de alta a una región de baja velocidad. Ay, güey, sí, correcto. ¿Sí? Todo esto puede ser preguntas de ingreso a una chamba. ¿Sí? Sí, claro, si manejan fluidos, si manejan bombas. ¿Sí? El gradiente de velocidad es la fuerza impulsora, ¿sí? De la cantidad de movimiento. ¿Qué cosa quiere decir? Que mientras más alta sea la velocidad de la placa, ¿sí? Más altas van a ser las velocidades, aunque estén en orden descendente.
¿Sí? Siguiente. La viscosidad de un fluido es una medida de su resistencia a la deformación. ¿Sí? Repito, la viscosidad de un fluido es una medida de su resistencia a la deformación. ¿Qué quiere decir esto? Cuando un fluido se deforma, es que se está transportando. ¿Sí? ¿Sí? Si el fluido no se deforma, es que no se transporta. ¿Sí? Entonces, ¿sí? Para que haya un flujo de fluidos, obviamente, ¿sí? Que se tiene que transportar. Se tiene que deformar. ¿Sí? Así solamente. ¿Sí? Cosa que sabemos. ¿Sí? Les voy a poner un ejemplo. ¿Sí? Hágase de cuenta que una chica, la que algunas veces dejan entrar ahí de Fayuca, ahí en la UTP, y que de pronto trae una charolita, ¿sí? Y en la charola, ¿sí? Asúmase que la charola, pues es de vidrio, o es de madera, o es de metal, y que tiene gelatinas, pero gelatinas sin su papel. Nada más la gelatina puesta sobre el metal, sobre el vidrio, ¿sí? ¿Nunca han transportado gelatina de esa índole ustedes? ¿Sí? ¿Qué puede pasar? ¿Qué puedo correr? Y la gelatina adopta diferentes movimientos, hace esfuerzos y no se cae. ¿Sí? Pero si lleva su papel, lo que se resbala es el papel y ya se cayó. ¿Sí? Entonces, eso es lo que se llama viscosidad. ¿Sí? Ahora bien, para finalizar, los fluidos pueden clasificarse como, eso ahorita lo voy a explicar, pero ¿hay alguna duda para ya pasar a la siguiente página? ¿Alguna duda? Profesor, yo tengo una duda con respecto a los fluidos newtonianos. Sí. Dice que se transmite en dirección Y positiva, ¿no? No. La fuerza se transmite en dirección X positiva. ¿Sí? Ok, entonces se pueden desplazar. Y el gradiente es en dirección Y positiva también. Ok, y con respecto a la viscosidad. ¿Sí? Sí, exactamente. Gracias, profe. Sale. Bien, pasamos a lo siguiente. Todo esto lo van a tener, lo voy a subir ya la próxima semana, porque voy a cambiar la modalidad con lo que estoy viendo, ¿sí? Estoy cambiando, tengo que cambiar la modalidad entonces de dar los ejercicios, porque tardan mucho en revisarlos, y yo lo que quiero es que me pregunten, ¿sí? Y no preguntan, y eso quiere decir que quien no pregunta no sabe nada. Aquí están los materiales. La línea roja es un fluido newtoniano. ¿Cómo la ven? Es una línea recta. Es una línea recta. ¿Qué cosa quiere decir? El eje X es de B en DY. Es lo que se llama velocidad cortante. ¿Sí? Es la velocidad cortante. ¿Sí? Y el eje Y es lo que es tau. Y lo conocimos nosotros como el esfuerzo cortante. Entonces, un fluido newtoniano establece una relación lineal y constante. ¿Con respecto a qué? A la velocidad cortante y al esfuerzo cortante. ¿Sí? Parte del origen y se comporta como una línea recta. Ahora bien, vámonos con la línea azul inferior, un pseudoplástico. Aquí está. ¿Qué vemos en un pseudoplástico? Que también parte de cero. ¿Sí? Parte cuando la velocidad cortante es cero y el esfuerzo cortante es cero. Pero, ¿qué es lo que ocurre? ¿Sí? A menor velocidad, a menor esfuerzo cortante,
adquiere ya velocidad y llega un momento en que prácticamente el esfuerzo cortante ya tiende a ser constante y sin embargo la velocidad cortante es mayor. Un ejemplo, ¿sí? Un ejemplo de estos. Sí, hay unos chicles que venden por ahí, que una vez que están dentro de nuestra boca y se empiezan a calentar, ¿sí? Sí, creo que se llaman Trident o algo así. Son unos verdes. ¿Los ¿Sí? que se Y deshacen, profe? sí, se deshacen o son bien masticables, bien nobles. Y cuando lo agarramos y lo sacamos con nuestra mano, corremos el riesgo de que se nos embarre en el dedo. Entonces ese no es un chicle natural. Ese es un pseudoplástico, es un plástico inventado para que nos entretengan, ¿sí? Y es un fluido que no es un newtoniano, no es newtoniano. ¿Por qué? Porque no sigue una relación lineal, esfuerzo cortante, velocidad cortante. Después tenemos el otro, ¿sí? El dilatante, verde. ¿Ahí qué cosa dice? Bueno, tal pareciera que nosotros le vamos a poner esfuerzo cortante, le incrementamos el esfuerzo cortante y adopta una velocidad cortante, ¿sí? Y no es lineal. Va a llegar un determinado momento entonces, ¿sí? Que el esfuerzo cortante va a continuar y la velocidad cortante ya no va a cambiar. Tal pareciera que esa es la tendencia. ¿En dónde puede ocurrir esto? ¿Sí? Un pedazo de plastilina. Cuando ustedes lo mueven, lo empiezan a calentar y le empiezan a machacar y a batir con sus dedos, llega un momento que se vuelve suave y todo eso, ¿sí? Y ya con una velocidad ya constante lo pueden moldear. ¿Sí? Ahí está. Y aquí tenemos otro, ¿sí? En cero no hay nada. Se le va a aplicar una cantidad de esfuerzo cortante de una determinada magnitud. Hasta entonces empieza a moverse con un esfuerzo cortante. Y se llama plástico de Bingham o material lineal de Bingham. ¿Sí? Y bien, aquí, ¿dónde qué tipo de material sería? Ah, bueno, por las llantas, ¿sí? El hule, el caucho, curado desde luego, porque unas son llantas para motocicleta, de las finas desde luego, y otras son llantas para vehículo, o unas son llantas para turismo y otras son llantas de carrera. Tienen características muy diferentes. Ahora, bueno, pero está hablando de plásticos, de llantas y todo, y bueno, ¿y qué líquido? Hay los lodos. Los lodos de una planta de tratamiento, ¿cómo creen que se comporten? Ni modo que con la bomba de la casa, sí, movamos los lodos. Eso no es cierto. Tiene que ser bombas especiales de desplazamiento positivo, así se llaman, sí, que son muy diferentes a las que usamos en la casa para subir agua, sí. O algunas usan engranes, otras usan paletas, otras usan alaves, otras son de pulsación como el corazón, ¿sí? Que por latidos bombea una determinada cantidad de sangre, ¿sí? Entonces, ahí está, ¿sí? Bueno, ya dijo lodos, ¿qué más? Ah, bueno, pues ahí está la mayonesa, ahí está la miel, ahí está la leche, ahí está, por ejemplo, ¿sí? La pasta con la que hacen el pan, ¿sí? Cuando le ponen harina al agua o viceversa, agua a la harina y empiezan a batir, llega un momento que se estira, ¿sí? Entonces es un dilatante, ¿sí? Y todos estos son fluidos, ¿sí? Si ya se les mencioné algunos ejemplos, por ejemplo, la mermelada, ¿sí? ¿Con qué lo vas a mover? ¿Sí? Ni modo que vas a moverlo con un agitador y cada ratito que te embarres la mano, te vas a chupar la mano y lo vas a volver a moverlo otra vez. ¿Sí? Tiene que ser con un equipo especial. Por eso deben de conocer el tipo de fluido que se está manejando, llevar esos conocimientos. ¿Sale? ¿Dudas?
No, profe. Bien, continuamos. Dice, unidades de viscosidad en los diferentes sistemas. Ahí está. Claro, como ya subimos análisis dimensional y vimos todo eso, pues ya podemos saber qué unidades tiene la viscosidad. Para eso, despejamos mu sin signo. No tiene caso. El signo no te dice nada. El signo no tiene que intervenir en la dimensión. Entonces, si despejamos, va a ser tau sobre dbx en dy. Ah, bueno, pero tau, ¿qué dijimos? Es fuerza sobre unidad de área. ¿Sí? Ah, entonces dices masa por aceleración. Ahí está la m, ahí está la longitud, y abajo, tiempo al cuadrado. Esa es fuerza. Y después sigue L cuadrada, es el área, fuerza sobre área. Ese es tau. Abajo es dbx, longitud sobre tiempo. Sobre dy, que es longitud. Hacemos toda la operación pertinente y vamos a tener al final m sobre lt. Por lo tanto, en el análisis dimensional, las unidades que va a tener la viscosidad es masa sobre longitud tiempo. ¿Sí? ¿Qué pasa si no tiene eso? Ah, pues es un motivo de preocupación que lo debe de resolver un ingeniero. ¿Sí? Para unidades SI, obviamente tau va a estar ¿qué? Fuerza sobre área es equivalente a tener pascales. dBx, metros por segundo. dy, en metros. ¿Sí? Y esta unidad precisamente es, ¿sí? Si cancelo m con m aquí, ¿sí? Voy a obtener, en este caso, 1 sobre segundo. Entonces, lo mismo equivalente a tener pascal segundo. Descompongo el pascal. El pascal es kilogramo por metro sobre segundo cuadrado, metro cuadrado, ¿verdad? Y el segundo, cancelo las unidades correspondientes para tener kilogramo sobre metro segundo. Y se reafirma nuevamente qué unidades debe tener la viscosidad en el sistema internacional. Masa sobre longitud, tiempo. La masa en kilogramos, la longitud en metros y el tiempo en segundos. Bien, me voy a la siguiente unidad, CGS. No veo MKS porque casi sería lo mismo. ¿Sí? La fuerza, ¿cómo va a ser? La fuerza sobre el área va a ser en dinas la fuerza y en centímetros cuadrados del área. La velocidad en centímetros sobre segundo. La distancia o espesor de placa en centímetro. Entonces, cancelando todo esto, voy a tener dina por segundo sobre centímetro cuadrado. Descompongo todo eso y cancelo unidades, voy a tener gramos sobre centímetro segundo. Nuevamente, masa sobre longitud, tiempo. Y gramos sobre centímetro segundo es una unidad de viscosidad. Es una de las más pequeñas que tienen dimensiones. ¿Sí? El otro es un múltiplo y se llama Poise. ¿Sí? Ahora bien, ¿puede haber más unidades pequeñas? Sí. En este caso sería el centipoise. Centipoise. ¿Y cómo lo convierto? Ah, bueno, porque 100 centipoise es igual a un poise. ¿Sí? Porque todas las viscosidades en los aparatos, como se miden en la empresa, se miden en centipoise. O bien, con viscosidad dinámica. Eso apenas lo vamos a ver. En unidades del sistema inglés. Ah, bueno, pues ahí la fuerza están dadas en pandals. El área en pies cuadrados. La velocidad en pies sobre segundo. Y la separación entre las placas en pies. Unidades consistentes, así se llama. Entonces, finalmente vas a tener pandal segundo sobre pie cuadrado. Y desde luego, traduciendo el significado,
vas a tener que un Pandal es una libra masa por pie sobre segundo cuadrado. Cancelando unidades, vas a tener libra masa sobre pie segundo. Se reafirma nuevamente que es masa sobre longitud tiempo. Esto para que me dé yo cuenta las unidades, porque si no, bueno, ya obtuve una unidad marciana. ¿Estoy bien o estoy mal? Ah, bueno, si no tiene la definición en análisis dimensional, lo demás no sirve. Ahora, ¿qué va a pasar si dividimos a la viscosidad absoluta entre la densidad? Ah, bueno, pues aquí está, ¿verdad? Mu entre rho. Y eso es igual a nu, la letra griega nu, que es sinónimo de viscosidad cinemática. Ah, bueno, ya con sus unidades correspondientes, masa sobre longitud tiempo, ¿verdad? Sobre masa sobre longitud cúbica. Cancelando, sí, tenemos que va a llegar, en este caso, a longitud cuadrada sobre tiempo, que puede ser un equivalente, en este caso, a metro cuadrado sobre segundo en SI, o bien a pie cuadrado sobre segundo en SIA. ¿Sí? Por tanto, para unidades SI, no va a tener unidades de metros cuadrados sobre segundo. Para CGS va a tener centímetros cuadrados sobre segundo. Y esa es la unidad más pequeña de viscosidad, que se llama stock. Se escribe con ST. Y hay unidades más pequeñas, no. Ya con unidades no. Sí, hay submúltiplos. En este caso que es centi-stock. Y decimos que 100 centi-stock es igual a un stock. ¿Sí? Bien, y para CIA, pues ya no hay de otra que simplemente es pie cuadrado sobre segundo. ¿Sale? Y bien, ahí están las unidades entonces, para que cuando trabajemos con problemas podamos abordar cualquier sistema. ¿Sí? Y desde luego ahí viene un video 2, también ya van a subir, ya estarían puntos de subir los videos. ¿Sí? Y creo que por acá ya vendría el primer bloque de ejercicios. ¿Sí? Bien, ¿dudas hasta este momento? Sobre lo que hemos visto. ¿Dudas? Profe, esta solo es la generalización, ¿no? No, no, lo que vimos fue los de arriba. Ahorita voy a abarcar la generalización. Todavía falta. Todo esto que vimos cierra hasta acá. Hasta acá. En donde voy a cumplir con ponerles el video 2. Y eso va a subir ya más o menos el jueves. Junto con las notas. Ah, bueno. Sí, está bien, profe. Bien, continuamos entonces. Comenzamos con la generalización de la ley de viscosidad de Newton. ¿Qué implica una generalización? Ah, bueno, que yo lo expliqué para que fuera más fácil para mí y también para ustedes que me lo entendieran mejor. Yo les puse el ejemplo de 2 placas. Pero obviamente que en la empresa no van a haber 2 placas. Van a haber un fluido, ¿sí? Y viajando sobre un ducto, que puede ser cuadrado, que puede ser triangular, que puede ser redondo, ¿sí? Que puede tener la forma del riñón, ¿sí? Y en el riñón hay fluido, pues cómo no, por ahí sale la pipí, ¿verdad? Entonces sí, es un conducto, ¿sí? Bien, entonces hay que generalizarla de forma que entendamos cómo es que en la realidad está ocurriendo. ¿Sí? Bien, entonces dice, para fluidos... Profe, y en el caso de que no fuera en el caso de que no fuera cuadrado ni triangular, un redondo o un cilindro, ¿da lo mismo? Sí, no, es más fácil.
Si es un cilindro, mucho mejor. ¿Por qué? Porque ya recurrimos a los conocimientos que nos dieron nuestros profesores de flujo de fluidos o de ¿qué? De balance de materia. Es lo más papa. La bronca es cuando tengas un ducto cuadrado. ¿Sí? ¿Sí saben trabajar ductos cuadrados ustedes? No. ¿Sí? Ahí se utiliza el radio hidráulico o bien el perímetro húmedo que se llama. ¿En dónde se maneja? Espero que haya lugares donde se maneje. Yo creo que sí. Esto se maneja en sistemas de aire acondicionado. Si notan, los ductos de aire acondicionado todos son cuadrados. ¿Sí? Entonces ahí es donde se maneja. ¿Y desde dónde se manda? Desde un sistema de ventilación o hay un sistema de secado de gases, que hay carbón activado, que se le quita la humedad, que se le quita las partículas pequeñas y ahora han tenido mucho cuidado que en ese gas pues no vaya este virus del COVID, ¿verdad? Entonces, para eso se le tiene que dar un tratamiento más especial al aire acondicionado, porque le mandamos aire acondicionado contaminado a todo un edificio y ya tuvo que nos echamos al plato casi a todos, en una sola emisión. ¿Sí? Entonces está tomando relevancia más esto ahorita en la actualidad. Y me dicen, ¿y cómo lo vas a hacer? ¿O cómo purificas el aire? Me canso, ganso, como dice mi compadre. ¿Sí? Pero en un ducto cuadrado lo hago pasar por un catalizador al rojo blanco. ¿Sí? ¿Qué quiere decir un catalizador al rojo blanco? Quiere decir que la temperatura, ¿sí?, de la resistencia que hay en ese catalizador va a ser de 1200 grados. Y cuando pase aire a través de este catalizador, pues todo el virus, ¿sí?, lo va a convertir en vapor o en gas, en CO2. Entonces ya se combina el aire frío con el aire caliente que tengo almacenado en algún lugar y lo vuelvo a recircular y es aire puro. Eso es lo que en realidad debe de ser. Y es lo que propuse precisamente ahorita para el regreso a clases. ¿Sí? Que tiene que ser una ventilación de flujo cruzado. Porque si no, si alguien viene ahí con la rabia, nos va a contagiar a todos que estamos dentro del salón que no tiene ventilación. ¿Sale? ¿Dudas? ¿No hay dudas? No, profe. Bien, continuamos entonces. Bien, entonces dice que, la velocidad se da para fluidos más complicados en donde la velocidad se da en todas direcciones y además depende del tiempo, esto es, Vx en función de X, Y. Aquí hay un error. Aquí hay un error. Es Z. X, Y, Z. Ahorita lo voy a corregir. ¿Sí? VY en función de qué? X, Y, Z y T. VZ en función de X, Y, Z, T. Todavía en función de 3 dimensiones y todavía del tiempo. Entonces, si a un elemento de volumen en sus centros se designa como posición X, Y, Z, aquí está, pongo el cubito, aquí en el centro del cubito es X, Y, Z, y ahí están las coordenadas. Aquí está lo que manejamos ya en el cálculo vectorial. ¿Sí? Y esta es una ¿qué? ¿Sí? Se dice que es una regla de mano derecha. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si ustedes hacen con su mano derecha, en este caso, la señal de una pistolita, en donde el pulgar es el martillo de la pistola, el índice es la dirección X y los 3 dedos restantes los ponen en 90 grados, esa va a ser la dirección Y. Entonces, el pulgar es Z, el índice es X y
La Y son los 3 dedos restantes. ¿Sí? Se dice regla de mano derecha. Y si hacen lo mismo en este caso, pero con la mano izquierda, entonces va a ser el giro en sentido de las manecillas del reloj. ¿Sí? Entonces se dice que es levógiro. ¿Sí? Hay lo que se llama destrógiro, nomenclatura destrógira y nomenclatura levógira. ¿Sí? Eso también se los debieron haber dado. ¿Sí? Bien, entonces a continuación tenemos el dibujo A. Voy a hacerlo un poquito más grande para que lo vean. Ahí está. ¿Y qué es lo que vemos? Vemos ahí una P, una delta X y que está en dirección X. Pero también vemos una tau X, clavada ahí, en donde entra el vector P delta X. ¿Sí? Y bien, para el inciso B, ¿qué tenemos? Tenemos un vector P delta Y. Entonces, que sigue el sentido de Y. Y también tenemos una tau Y, un esfuerzo cortante en Y. Y para Z tenemos un vector P por delta Z, o es paralelo a Z. Desde abajo, véanlo cómo está. Las áreas, cómo están las áreas perpendiculares. Y tenemos una tau Z. ¿Vale? Y bien, ahí donde pusimos, vamos a rebanar en este caso, dicen. Sí, que hay que rebanarlo. Sí, voy a reducirlo un poquito más para que lo veamos los enunciados. Ahí está. Dice, al eliminar una proporción de volumen perpendicular a cada eje, observamos que la fuerza que debe aplicarse en la superficie libre para sustituir la fuerza que ejercía el fluido, ¿sí? O sea, el fluido está unido, ¿por qué? Porque hay unas fuerzas de atracción. Y eso ya lo vimos en agüitas. ¿Sí? Se divide en dos. Fuerza de fricción y fuerzas de presión, perdón, y fuerzas viscosas. Entonces, en las fuerzas de presión, ahí está la P y la delta. En las fuerzas viscosas está tau. ¿Sí? Bien, continuamos. La fuerza de presión es perpendicular a la superficie expuesta. Y estas son P delta X, P delta y P delta Z. Y desde luego las fuerzas de presión actúan tanto en fluidos estacionarios como en aquellos que se encuentran en movimiento. ¿Qué cosa quiere decir? ¿Sí? Que la presión actúa en ambos ambientes. Entonces, si nos preguntamos, ¿en un lago hay presión? Claro que sí hay presión. Claro que sí, porque en fluidos estáticos también hay presión. ¿Sí? Eso quiere decir que si si tienes la intención de aventarte un clavado, no vas a quedar flotando en el aire. Obviamente que te vas a sumergir en esa agua. ¿Sí? Ahora, si te quieres aventar un clavado en un río, pues lo mismo va a pasar. ¿Por qué? Porque la presión se ejerce. ¿Sí? Entonces, la presión, ¿sí?, actúa en fluidos en estado, ¿qué? Estático, como en fluidos en estado dinámico. Es lo que decimos. ¿Sale? ¿Dudas? ¿Preguntas? Oiga, profe, ¿Sí? ¿entonces el Mar Muerto no tiene presión? ¿Perdón? ¿Entonces el Mar Muerto no tiene presión? Ah, ¿O no, el solo mar el muerto es un fondo? nombre. Así le pusieron. ¿Sí? Por nombre. Pero es que según yo, ese es en el que no te hundes, por así decir, o no se hunden las cosas. Está raro eso. No creo, ¿eh?
Para nada, ¿sí? A menos que no haya gravedad. Y eso solamente es en gravedad cero. Pero si hay gravedad, tiene que haber fuerzas de presión. Ok, profe, gracias. ¿Sí? Que estuviera a una altura por encima del nivel del mar, alrededor de 6,000 metros y todo eso, a lo mejor sí. Pero no es que no haya presión. Lo que pasa es que la gravedad disminuye al incrementarse la altura. Y eso lo vamos a ver también, porque los datos de presión, ¿sí? Acuérdense cuando veamos en este caso las ecuaciones que gobiernen todo esto, ¿sí? Es cuando vamos a ver eso, me lo recuerdan, ¿sí? Bien, continuamos. Las fuerzas viscosas actúan solo cuando dentro del fluido hay gradientes de velocidad. Esto sí es importantísimo. Entonces, las fuerzas viscosas actúan solo cuando dentro del fluido hay gradientes de velocidad. Estos son tau X, tau Y, tau Z, con sus respectivos componentes rectangulares. Pues nada más para tau X tiene 3. ¿Por qué? Porque son 3 ejes. Tau X con X, tau Y X y tau XZ. ¿Sí? Son 3 componentes. Y para tau Y, pues será tau YX, tau YY y tau YZ. Para tau Z va a ser tau ZX, tau ZY, tau ZZ. ¿Sí? Bien, en resumen, las fuerzas que actúan sobre las 3 caras serán, ahí están las direcciones y ahí están las fuerzas. ¿Sí? ¿Sí? Ahí las planteo. Entonces, ¿qué digo? Es la presión más tau XX. ¿Sí? Es para el componente Y, es la composición de la presión, va a ser igual a tau XY. ¿Sí? La componente XZ igual a tau XZ. Y así para cada componente si notan. ¿Sí? Para cada componente. ¿Sí? Bien. Continuamos. Los esfuerzos viscosos pueden ser combinaciones lineales de todos los gradientes de velocidad. Ah, bueno, si nada más aquí, ¿cuántos tenemos? Pues más o menos tenemos 27. Sí, aquí va a haber 27. ¿Sí? Y bien, entonces, ¿qué cosa tenemos acá? Tenemos una doble sumatoria, en donde, ¿qué cosa decimos? ¿Sí? El esfuerzo cortante tau y J, ¿sí? Es igual a menos, ¿sí? La sumatoria en K por la sumatoria en L de IJKL por la parcial de BK sobre la parcial de XL. Ah, bueno, pues con esto ya nos podemos dar cuenta. ¿Qué valores toma ahí? ¿Alguien me lo dice? ¿Qué valores puede tomar I? ¿Eh? Eso lo dije ya en el repaso de vectores, ¿eh? No, ¿cuántos valores? Acuérdate de vectores. ¿Qué dije en vectores? ¿Era de menos infinito a más infinito? No, ¿qué pasó? Ese es dominio. ¿Qué valores toma I? Cuando digo EI, cuando digo I, cuando digo E1.
Y con eso piensan pasar mi examen en la próxima semana. Ah. Entonces, estudien, por favor, estudien. Luego el malo soy yo, el maldito soy yo. ¿Qué valores toma ahí? Era 1 si I es igual a J o 0 si I es Es- diferente a J. Eso es delta de Kronecker. Eso es muy separado. En términos generales, IJK, ¿qué valores puede tomar? Los valores de las variables X, Y y Z. ¿Cuántas son? Esas variables. ¿Cuántas son? Solo 2, profe. Ah, poco. Pero si ya dijo X, Y, Z. ¿Cuántas variables son? 3. 3 variables, porque nuestra realidad está construida de 3 variables. Largo por ancho por altura. Entonces, I va de 1 a 3. J de 1 a 3. K de 1 a 3. L de 1 a 3. ¿Cuántas ecuaciones tendríamos entonces ahí? 4. No, ¿qué pasó? Sí, va de 1 a 3, J de 1 a No, igual 3. 3. ¿Cuántas ecuaciones? 3 por 3, 9. Por 3, 27. Por 3, 81 en el caso de que ocuparan las 3. Lo máximo. ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que para que yo pueda establecer, ¿sí?, las combinaciones lineales en un fluido, debo establecer 81 ecuaciones para ver un fluido real fluir. ¿Sí? Cosa que sería difícil. ¿Y esto por qué se los digo? ¿Sí? Porque cuando les demuestran por ahí el balance de energía, ¿sí? ¿Qué les dicen? Asuma que la densidad es constante. Asuma que la altura no cambia. Asuman que la velocidad de entrada y de salida es la misma. Asuma que esto, bueno, pues le están quitando variables. Al último, resuelven una ecuación que es una cochinada. No es real, porque le fueron quitando hasta que se simplificó totalmente y que ya no responde al comportamiento real del fluido. ¿Sí? La realidad es una cosa, ¿eh? Por eso la realidad no puede modelarse con ninguna ecuación. Este es un intento de modelar un fluido, ¿sí?, en la realidad. Continuamos. Las derivadas o integrales con respecto al tiempo no deben aparecer en las expresiones, excepto para fluidos viscoelásticos. ¿Por qué no debe de aparecer el tiempo? Porque decimos que está en estado estacionario. El tiempo ya no se cuenta. ¿Sí? Abusados cada uno de los puntos de estos, ¿eh? Tienen mucho significado. 7. Si el fluido se encuentra en rotación pura, ¿sí?, no está presente ninguna fuerza viscosa. Por tanto, tau y J será una combinación simétrica